Pues damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de haber adorado su nombre, de haberle alabado y orar también por las peticiones que cada uno de nosotros hemos traído. Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 9. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios el tema número 8 de esta serie, los discípulos, gente como yo. Y el título de esta enseñanza es Mateo, el hombre odiado por todos. Leamos Mateo 9, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Nada más uno, voy a esperar otro poquito. Mateo 9, 9. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Si hiciéramos una encuesta el día de hoy para saber cuántos de los que estamos aquí nos convertimos en una edad joven o de quizás de adolescentes, muy pocos levantaríamos la mano. Muy pocos levantaríamos la mano si nos preguntaran si nos convertimos muy jóvenes al Señor. Y esto pues nos da un resultado, y es que cada uno de nosotros tenemos un pasado, tenemos una vida pasada y una trayectoria de pecado amplia. ¿Por qué? Porque la mayoría nos convertimos pues ya en la juventud o en la adultez. Así que todos tenemos una vida pasada, quizás más larga que otros, y una vida de pecado más larga que otros. La mayoría es más larga. Y a eso se le conoce como el testimonio. Por un lado existe la fascinación por escuchar cómo era la vida pasada de los creyentes. De hecho, en los 80s, 90s se popularizó mucho el grabar el testimonio. ¿A quién les tocó eso? Voy a grabar mi testimonio, o voy a escuchar el testimonio del ex pandillero, del ex narcotraficante, del ex sacerdote católico, y así, ¿no? Había de todo tipo de testimonios. Y había como una fascinación a eso, y mientras más perverso y más sanguinario fuera el testimonio, como que se volvía más atractivo. Se paraba alguien y decía: hermanos, pues yo me convertí, yo iba a mi trabajo, nada más iba y regresaba, estaba ahí con mi familia, de vez en cuando se me salía una mala palabra, nunca tomé, nunca fumé, y luego pues el Señor me alcanzó. Y todo así como que, qué aburrido, ¿no? Pero venía el que, no, yo maté como a 5,000 y a 10,000 y quién sabe cuántas drogas pasé por aquí, por allá. Bueno, ahí sí se volvía atractivo el asunto. Y hay algunos incluso quienes mientras lo cuentan como que se acuerdan y como que lo disfrutan, ¿no? Ay, sí, yo tenía quién sabe cuánto y maté quién sabe cuántos, y como que lo disfrutan, ¿no? Así que eso es por un lado. Pero por otro lado, en algunos sectores de la cristiandad, e incluso como que en cada uno de nosotros, existe una tendencia a dudar de que Dios pueda recibir o que pueda incluso usar a quienes tienen un pasado demasiado oscuro. Como que en nuestra mente nos creamos un límite de qué tan oscuro puede ser el pasado de alguien para que el Señor lo acepte y lo use, ¿no? Así como que no, ya esto es demasiado, y como que en nuestra mente está esta lucha. Y obviamente este límite es un límite humano y va desde nuestro propio criterio. Déjame te pongo un ejemplo. En Lucas capítulo 7, versículo 36, del 36 al 39, vemos un ejemplo de eso que te estoy diciendo. Y recalco que esto no está solo en algunos sectores de la cristiandad, como que en cada uno de nosotros hay algo de esto. Dice Lucas 7:36: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Hasta ahí está maravilloso. Invitar a Jesús a que coma con nosotros, pues, maravilloso. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, subraya eso, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, el que había invitado a Jesús, que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, este fariseo ya había puesto un límite y había dicho: esta mujer pues no es digna. No es digna de estar aquí en esta mesa, y estaba incluso juzgando a Jesús por permitirle que esta mujer hiciera este acto de adoración, el cual nos revela que ella le reconocía a Jesús como Dios, no como cualquier hombre, sino como a Dios, y ella estaba manifestando que le había creído como Mesías, que le había aceptado a él como el Mesías. Hablemos un poco acerca de los perfiles. Cuando una empresa grande, una empresa seria, va a contratar a algún empleado, es común cada vez más
que se haga un background check, que se revise el historial, pues si hay algún tipo de crimen, récord criminal, como se le conoce, en la persona a la que se va a contratar. Antes de yo estar de tiempo completo, trabajaba para el distrito escolar de Houston y en el área de recursos humanos de un departamento, y obviamente se hacía este tipo de revisión del historial criminal de cada una de las personas que entraban. ¿Por qué? Porque no íbamos a poner en una escuela a alguien quien tiene, por ejemplo, un historial de violencia infantil o de maltrato infantil, etcétera. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? Así que había que revisar, les tomábamos huellas y revisábamos el récord criminal, pero ¿sabes qué? Hay un elemento más, y está el elemento que hoy en día las empresas grandes utilizan mucho, y es el revisar el internet y a ver si la persona que está aplicando para X trabajo, pues cómo es su perfil ahí en internet. Y esto es muy importante porque nosotros publicamos cosas a veces y no pensamos en que en algún día alguien puede entrar y ver qué es lo que hay de nosotros ahí en el internet, cómo interactuamos, los comentarios que ponemos, lo que compartimos, etcétera. Todo queda allí y ¿sabes qué? Es imborrable muchas veces. Hay veces que escribimos algo y pues ahí se queda ya, y si el administrador no lo borra, pues ahí se queda, y muchas veces las empresas se meten a ver y a verificar la información disponible de cada persona que aplica. El punto aquí es que cada empresa busca un perfil para ver a quién va a contratar, y en la búsqueda de ese perfil selecciona a unos pero descarta a otros. ¿Por qué? Ya sea por el historial criminal que tienen o porque simplemente no les gusta lo que ven en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, de cada persona. Así que esto es lo que nosotros vemos en el ámbito laboral, empresarial. Pero ¿qué podemos decir del proyecto de Jesús, que es el que nos interesa a nosotros? La pregunta aquí es, o las preguntas son, ¿busca el Señor un perfil específico? ¿Acaso tener una mala reputación o un historial criminal, etcétera, será algo decisivo para que el Señor use a alguien o para que no le use? Bueno, el discípulo que vamos a ver el día de hoy nos va a enseñar que el Señor es capaz de perdonar, y no solo eso, sino de llamar al ministerio a caminar junto con Él y a ministrar junto con Él a hombres que son desechados por la sociedad, a hombres que son odiados por todos, y me refiero a Mateo. A Mateo también lo encontramos con el nombre de Leví. Así que a lo mejor en alguno de los evangelios tú vas a leer, y Leví estaba allí. Bueno, Leví es también Mateo. Es probablemente un discípulo que tenía dos nombres, uno hebreo y uno griego. El nombre hebreo es Leví precisamente, y significa el que une a los suyos. Eso es Leví. Y el nombre griego, Mateo, el más popular para nosotros, Mataios en griego, se interpreta como un regalo apresurado. Se interpreta también como un dador de consejo. Eso significa ese nombre en griego. El Evangelio de Marcos también nos da un detalle. Ahí en Marcos 2.14, no tienes que ir, va a aparecer ahí en la pantalla. En Marcos 2.14 nos da el detalle de que el padre de Mateo o Leví se llamaba Alfeo. Dice Marcos 2.14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Así que tenemos el nombre o los nombres con su significado de este discípulo. Tenemos también el nombre del padre de este discípulo, que era Alfeo, y algunos se atreven a decir que Mateo y Santiago el menor eran hermanos. ¿Por qué? Porque el nombre de ambos, el nombre del padre de ambos era el mismo, Alfeo. Así que esto creen algunos, es solo una teoría que no afecta en nada. Y la palabra también nos revela que Mateo vivía en un lugar llamado Cafarnaúm en Galilea, o Capernaum, como se ha transliterado. Capernaum significa ciudad de Nahum, también significa ciudad de consuelo, y era una población, o es una población, a la ribera del norte del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Se encontraba o se encuentra en la frontera de los estados de Filipo y Herodes Antipas. En la actualidad recibe el nombre de Ain et Tabicán. Llegó a ser un centro de comercio pesquero y un control de aduanas, ese lugar, Capernaum. ¿Por qué? Porque se encontraba en un cruce de caminos. Estaba Tiro, Damasco, Séforis y Jerusalén. Así que ese punto era un punto estratégico. ¿Por qué? Porque ninguna mercancía podía ingresar a Galilea por esa región sin que tuvieran que pagar un impuesto, el impuesto correspondiente. Así que tenemos esta información de Mateo que hemos visto hasta ahora. Hay un poco más de información y es relevante, y es la ocupación de Mateo. Lucas 5:27 nos revela a qué se dedicaba Mateo, en qué se ocupaba, cómo se ganaba la vida. Dice Lucas 5:27, después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví.
¿Quiénes eran los publicanos? Eso es importante porque es la ocupación de nuestro discípulo que estamos viendo. Dice que estaba sentado, de hecho, al banco de los tributos públicos. Los publicanos eran quienes tenían la concesión para recaudar los tributos para Roma. Originalmente eran romanos mismos. El recaudador romano obtenía su sueldo y obtenía también el sueldo de sus ayudantes, recibiendo un porcentaje de esta recaudación pública. En algunos casos se ve en la historia que se quedaban con algunos impuestos indirectos. Ellos como que le añadían un impuesto a tal producto que era inventado de ellos y eso era para su propia bolsa, era como parte de su ganancia. Así que ya de entrada pues no tenían muy buena fama. O sea, nosotros a veces nos quejamos del IRS, pero el IRS siempre nos cobra lo justo, ¿eh? Cuando se nos pasa, sí nos andan cobrando. Cuando ellos nos deben, ahí sí, ¿verdad? También andamos nosotros detrás de eso, ¿no? Pero el punto es de que estos no eran así, estos eran terribles. Y a medida que las conquistas romanas se extendieron, empezaron a ganar territorio, pues esta recaudación de impuestos se volvió complicada porque no tenían el personal para recaudar todos estos impuestos. ¿Y qué fue lo que hicieron ellos para solucionar este problema? Empezaron a contratar a personas de las mismas provincias lejanas para que se encargaran de recaudar el impuesto para ellos. ¿Qué es lo que hacían? Les decían, bueno, a ti te va a corresponder esta región y tú vas a recaudar lo de esta región. Tú nos vas a dar a nosotros un dinero de entrada, una cantidad fuerte como tu inversión, y de ahí tú vas a cobrar y vas a recuperar tu ganancia o tu inversión y tu ganancia pues de lo que tú cobres. Y esto le resultaba muy conveniente a los romanos, pero hay que resaltar que estos contratados eran de la misma región, eran conocidos por todos. Ellos les iban a cobrar impuestos y a hacer sus tranzas a los mismos de su región, y estos eran, por ejemplo, en el caso de Jesús, hebreos. Y esto, como dije, era conveniente para los romanos y conveniente para los hebreos que querían hacerse de una buena lana. Mateo, a quien estamos viendo, que era publicano, era conocido por los de su región, por la región de Galilea, como uno que usaba su cargo para satisfacer su ambición personal. Era uno conocido por enriquecerse a costa nada más y nada menos que de sus propios paisanos. O sea, abusaba de sus propios paisanos hebreos. Por lo tanto, era odiado por todos. Era considerado como un abusivo y además como un traidor a la patria. Religiosamente, Mateo estaba imposibilitado para participar de las ceremonias, participar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque como él estaba en contacto con todo tipo de personas, gentiles entre ellos, él quedaba impuro ceremonialmente. Así que él no podía aspirar a estar en los sacrificios, mucho menos a algún cargo, una ayudadita. No, él estaba excluido de la vida religiosa de Israel. Por consecuencia, ya que los publicanos, incluido Mateo, pues quedaban excluidos de la vida religiosa y social, ¿qué es lo que hacían? Pues se dedicaban a relacionarse con aquellos quienes eran iguales a ellos mismos, quienes estaban rechazados por la sociedad. Su círculo de amigos, su círculo social, eran personas pues de lo más vil y de lo más despreciado, que tampoco tenían acceso a la vida religiosa en Israel. Así que muchos se dedicaban de plano ya a vivir la vida loca, ¿no? En el Evangelio de Lucas, si vas conmigo ahí a Lucas 18:10, vemos una parábola conocida por nosotros, es titulada la parábola del fariseo y del publicano, alguien quien se dedicaba a esto mismo que estamos viendo. Y ahí podemos ver un poquito cómo es que ellos eran vistos por la sociedad. Dice Lucas 18:10, 2 hombres subieron al templo a orar. Ahora, necesito detenerme aquí para distinguir. No debemos de confundir el templo de Salomón, el templo donde estaba el atrio de los gentiles, en donde estaba el altar, los sacrificios, todo esto, con la sinagoga. Las sinagogas eran lugares destinados para la oración, que estaban diseminados por varios puntos, y allí pues digamos que se desarrollaba la vida de lectura y de estudio de la palabra y de las escrituras de cada comunidad, ¿no? Entonces aquí son dos cosas diferentes. Está aquí estos 2 hombres quienes suben al templo, no a la sinagoga, a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Por qué es importante esta aclaración? ¿Por qué? Porque a la sinagoga ellos no podían entrar, pero al templo sí. Al templo sí, porque había una sección que se llamaba el atrio de los gentiles en el templo, así que cualquiera podía entrar ahí. El propósito por el cual el Señor dejó ese atrio para los gentiles o de los gentiles era para que las naciones paganas pudieran estar cerca y ver cómo se relacionaba Dios con su pueblo. Y así el Señor estaba mostrando interés aún por las naciones gentiles. O sea, la misión gentil
Para los gentiles está desde antes de la fundación del mundo, nada más que después se hizo más evidente, ¿no? Entonces vemos aquí que ese publicano está en el templo y estamos viendo que está yendo a orar. Versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo creo que ahí ve al publicano. Ladrones, gracias, injustos, adúlteros, porque adulterio se consideraba esta traición a la patria, ¿no? O sea, los que traicionaban a Israel eran considerados como adúlteros, ¿no? Así que te imaginas este fariseo ahí orando y tirándole indirectas. Qué horrible actitud, ¿no? Y va más allá y dice: ni aún como este publicano. Y estaba la lista de los pecadores desde la perspectiva judía. Los pecadores eran quienes se dedicaban a la mala vida, ¿no? Pero estaban todos estos ladrones, injustos, adúlteros, y aparte, se cocinaba aparte el publicano. Era lo peor de lo peor, despreciado y odiado por todos. Era un caso perdido. Pero nosotros vemos en la Escritura que para el Señor no hay casos perdidos. Es lo que vamos a ver. En el plan de Dios estaba, desde antes de la fundación del mundo, como dije, y sigue estando, traer esperanza y traer perdón aún a aquellos quienes parecen no tener esperanza. Dios no tiene estos prejuicios y estos límites que nosotros mismos nos hacemos en nuestra mente y decimos como que no, esa persona jamás. Y no quiero poner demasiados ejemplos, con Mateo creo que basta. ¿A dónde quiero llegar? Seguramente este publicano llamado Mateo, estando ahí en la mesa de los tributos, en ese punto estratégico en donde pasaban gentes de todos lados, alguna vez llegó a escuchar que había un hombre en el desierto vestido con piel de camello y que comía langostas y comía miel silvestre, que estaba predicando, y que no solo estaba predicando, sino que estaba bautizando. Y estaba predicando arrepentimiento, este cambio de mentalidad, este cambio de mente. Y esto seguramente lo escuchó en alguna ocasión Mateo. Muchos se acercaban para oír el mensaje de Juan. Y seguramente a oídos de Mateo también llegó aquella ocasión en la que estaba Juan bautizando en el desierto, y de pronto llegan unos hombres quienes pensaban que no necesitaban arrepentirse, llegaron nada más como de testigos y a cumplir, aquí hay algo religioso, pero yo voy también, claro. Y cuando los ve Juan venir, les dice: ¿saben qué? Ustedes son una generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, den evidencia de que se han arrepentido, no vengan aquí nada más para cumplir religiosamente. Juan colocó a todos en la misma posición. Estaban aquellos quienes iban al templo, estaban aquellos quienes eran aceptados en la sinagoga, quienes tenían incluso puestos religiosos, pero estaban también aquellos quienes no tenían esperanza, y a todos ellos, sin distinción, Juan les predicó acerca de la importancia y necesidad imperante de reconocer su propio pecado, de pedir perdón por su propio pecado y después de vivir como perdonados. Ese es el proceso. Nos reconocemos como pecadores, pedimos perdón por nuestro pecado y después vivimos como perdonados. Es lo que vamos a ver en Mateo. Y esto seguramente atrajo la atención de este grupo conocido como los publicanos. Seguramente ellos dijeron: a ver, Juan está diciendo que todos somos pecadores, o sea que no hay como clasificaciones de pecado, que el Señor llama al arrepentimiento y perdona a todo aquel quien se arrepiente sin importar qué tan pecador sea. Así que quizás estos publicanos dijeron: nosotros también podemos arrepentirnos, hay esperanza para nosotros. ¿Qué es lo que hacen? Van allá donde estaba Juan. Lucas 3:12 dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Ellos dijeron: pues los religiosos estos fueron bateados, pero si vas a reconocerse como pecador y arrepentirse, nosotros queremos arrepentirnos y queremos dar evidencia de nuestro arrepentimiento. Así que dice: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Y aquí es importante recalcar que no le están preguntando qué haremos para ser salvos. Ellos ya se habían reconocido pecadores, ya se habían arrepentido, más bien venían a ser bautizados por Juan. Y Juan les dijo, versículo 13: no exijáis más de lo que os está ordenado. Es importante que vemos aquí que estos publicanos no fueron llamados a dejar sus trabajos. O sea, no les dijo Juan: ¿saben qué? Dejen sus trabajos y hagan esto y aquello. No. Allí permanezcan en sus trabajos de publicanos, de cobradores de impuestos, de recaudadores de impuestos, pero
ustedes quienes se han arrepentido, den evidencias de su arrepentimiento. ¿Cómo? Cobrando nada más lo que es. Cobrando nada más lo que corresponde, lo que se les ordenó. No le inventen de más. O sea, si hubieran sido, eran publicanos, recaudadores de impuestos, pero si hubieran sido mecánicos, ¿qué les hubiera dicho Juan? ¿Ya te arrepentiste, brother? Sí, ya te arrepentiste. Ok, está bien. Entonces, ve a tu taller y si le prende un foquito al carro que te traen para reparar, no le apagues el foquito y le digas que le cambiaste la polea de la mengambrea de la balaina. ¿Y eso qué es? No, pues le va a salir como en $1,200. Y eso que le estoy cobrando barato, y nada más le reiniciaste la batería y ya. Bueno, eso hacen muchos en el mundo, ¿sí? Que no se nombre eso entre nosotros, como dice el apóstol Pablo. Es lo que les está diciendo. Permanece en tu trabajo, pero haz una diferencia. Es que así le hacen todos los mecánicos, la señora ni sabe, ni cuenta se va a dar, y de aparte se ve que trae bolsa de diseñador, tiene dinero, no le va a doler mucho, $1,200. Bueno, así lo hacen muchos en el mundo, sí, pero el Señor nos llama a ir a nuestros trabajos y hacer la diferencia en nuestros trabajos. A eso se refirió Jesús cuando dijo, vosotros sois la luz del mundo, que sus trabajos manifiesten la luz, que les iluminó la luz del Señor. Así que los cristianos tenemos que hacer la diferencia en el trabajo en el que nosotros nos encontramos. Yo sé que se ha exagerado este concepto de las naciones para Cristo y de etcétera, pero ¿sabes algo? Lo que yo sí te puedo decir, porque lo veo en la palabra y es lo que está diciendo el mismo Juan el Bautista, es que cuando un cristiano se inserta en la sociedad, sale de las cuatro paredes llamada iglesia, en donde todos nos vemos bien cristianitos y bien bonitos y bien santos y aleluya y todo eso. Bueno, cuando un cristiano sale de aquí y se inserta en la sociedad, tiene que hacer una diferencia. Y si otro cristiano está en otro ámbito, en una oficina de gobierno o lo que sea, pues tiene que hacer la diferencia allí. No habla como los demás, no se comporta como los demás, hace lo que le toca hacer y lo hace bien. Volviendo con la narración bíblica y con Mateo, seguramente ya se había corrido esta información entre los publicanos y Mateo ya estaba enterado de que incluso había unos publicanos que se habían arrepentido y que el Señor les dijo, vayan, regresen y nada más cobren lo que les toque, lo justo. Mateo seguramente ya había oído de Jesús. No es como que conoció a Jesús, se encontró con él y ahí fue. No, ya había oído de Jesús. Aunque no podía entrar en la sinagoga, en donde Jesús enseñaba ampliamente, muchos de los discursos de Jesús fueron dichos en la sinagoga, pero también fueron dichos en un monte, ahí, a la intemperie, donde habían flores, habían animales, ahí al campo libre, así como van a estar los jóvenes la próxima semana, así, en el campo libre. También Jesús llegó a predicar arriba de una barca, ahí en el lago, ¿te imaginas? Qué maravilla. El lago allí, Jesús arriba de la barca y la gente abajo, escuchando en la orilla del lago. Y allí, en esas orillas de los lagos, seguramente o probablemente, estaba ahí Mateo trabajando en lo de los tributos, y así como que le movía, y así como que paraba oreja, y escuchaba lo que Jesús estaba predicando. Y Jesús predicaba arrepentimiento. Allí en Capernaum, de hecho, acababa de ocurrir algo que nosotros conocemos bien, que está registrado en el Evangelio de Marcos. Jesús predicaba en una casa, ahí en Capernaum, y de pronto, mientras que Jesús predicaba, se empieza a escuchar un ruido. La casa estaba llena, se escucha un ruido, se abre un hoyo en el techo y se interrumpe el mensaje de Jesús, y desde el techo empiezan a bajar a un tipo, a un señor en su camilla, paralítico, y 4 amigos de él lo bajan y lo presentan delante de Jesús. Y allí viene algo muy importante. Jesús les dice, miren, está este hombre que está paralítico, ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate y anda. Y el Señor Jesús dice algo clave, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, yo le digo que se levante y que ande. Y se levantó aquel hombre con sus pecados perdonados. Eso es lo que predicaba Jesús. O sea, no era tanto los milagros. Lo que el Señor quería predicar y manifestar era ese perdón de pecados que estaba disponible y que sigue estando disponible. Bueno, ese milagro y ese mensaje de perdón de pecados llegó también a oídos de nuestro querido Mateo, a quien estamos viendo. Seguramente Mateo ya había creído en Jesús, si no hubiera respondido como respondió. Ahora sí vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Después de este acontecimiento, allí en Capernaum, en aquella casa, Mateo tiene un encuentro con Jesús. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme.
Y se levantó y le siguió. Así de simple es el Señor Jesús. Simple me refiero a práctico. A veces nosotros como que lo hacemos muy místico el asunto, pero el Señor es práctico. Va pasando, lo ve, sígueme, y el otro le sigue. Lo ideal es que así sea nuestra vida, ¿no? El tema es de que a veces nosotros como que estamos mucho en el estira y afloja con el Señor. Ay, sí, Señor, sí te sigo, pero esto. Sí, Señor, pero sí, pero no, pero sí, y esto, ¿no? Pero esto debe ser simple, práctico. Jesús se encontró con Mateo en un lugar, donde dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, su lugar de trabajo. En el lugar de trabajo de Mateo, Mateo se encontró con Jesús. Hay quienes creen que solo en la iglesia el Señor se manifiesta, o que solo alguien en la iglesia se puede encontrar con Jesús. Pero mis hermanos, debemos de entender esto. El Señor es omnipresente, está en todos lados. En cualquier lugar alguien puede encontrarse con Jesús. En cualquier lugar puedes presentarle el evangelio a Jesús, para ser todavía más directo. Aunque aquí en este lugar que hemos acondicionado para que sea una casa de oración, el Señor se manifiesta de una manera especial, así lo dice su palabra, que donde 2 o 3 están reunidos, allí está el Señor en medio de ellos, sea para aplicar disciplina, para orar unos por otros, para adorar, etcétera. Pero también el Señor está en todos lados, no solo en el templo. Y Mateo, estamos viendo que se encontró con Jesús en su mismo lugar de trabajo. Allí, en medio de monedas, en medio de animales, de mercancía, cosas que habían decomisado, cosas que a lo mejor él dijo, no, pues esto no pasa, y se lo llevó, se lo voy a llevar a mis hijos, ¿no? Tipo aduanal de latinoamericano. Bueno, este era Mateo. El Señor Jesús, vemos que le hace un llamado enfático a Mateo, le hace un llamado claro, que está expresado en una sola palabra. Por eso dije que el llamado del Señor está comprimido y es bien claro y práctico. ¿Cuál es? Sígueme. ¿Fijas? Esta palabra seguir es la palabra akolouteo y significa ser un seguidor. O sea, no es un seguidor parcial. Ser un seguidor, ser un compañero. Se expresa como la unión y como semejanza también. Esto es lo que nos manifiesta. Es caminar tanto con una persona, acompañar tanto a una persona, que te terminas pareciendo a esa persona. ¿Te ha pasado? Que te juntas con algún compañero que tiene una manera de hablar y terminas hablando como esa persona. ¿Por qué? Porque has pasado mucho tiempo con esa persona. Hace unas semanas estuvimos en California en un congreso de pastores y yo estaba acompañado por el pastor Rogelio Rivera. Juan y yo estábamos ahí con el pastor Rogelio, que es puertorriqueño, con Fleming Tejada, que ya lo conocieron, estuvo compartiendo de Nueva York, que es dominicano, y con Joel González de Lakeland, Florida, que es cubano. Así que imagínense, yo andaba hablando como todo caribeño ya cuando llegué, porque pasamos tanto tiempo juntos que yo terminé hablando como ellos y ellos terminaron comiendo tacos porque andaban con 2 mexicanos, ¿no? Y esto es lo que nos comunica, esta palabra seguir, acompañar, es alguien quien termina pareciéndose a su maestro porque van por el mismo camino. La decisión que tenía Mateo era crucial. O se quedaba allí en la mesa de los tributos haciendo su trabajo, honestamente, ¿sí? O seguía a Jesús. Esta era la decisión que tenía que tomar. Mateo respondió, lo vemos aquí. Lo respondió y lo hizo de forma inmediata. Dice versículo 9, segunda parte, y se levantó y le siguió. Mateo dio una respuesta no solamente verbal, como muchos de nosotros. A veces hasta lo cantamos, te seguiré, Señor, y hasta lloramos y levantamos las manos, pero no hacemos nada, nomás decimos. Y como dice el proverbio, de lengua me como, ¿cómo es? No dice ningún proverbio, no lo voy a andar buscando. Pero él fue activo en su respuesta. Más bien, ni siquiera dijo alguna palabra. No se ve aquí ninguna conversación entre Mateo y el Señor. Simplemente dejó su comodidad, dejó sus ganancias, dejó la inversión que había hecho, que a lo mejor todavía no recuperaba, o a lo mejor ya estaba empezando a ganar, pero no demasiado, pero era prometedor, porque cuántas personas no pasaban por allí, cuánta mercancía no pasaba por allí. Él dejó su comodidad, dejó su prosperidad. Y en Lucas 5:28 nos añade un detalle importante, este evangelista Lucas, el mismo suceso, pero visto desde los lentes de Lucas. Dice Lucas 5:28 de Mateo, después de ser llamado por Jesús, dice, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aquí podemos ver que Lucas nos dice
que para Mateo valió la pena deshacerse de todo para adquirir la perla de gran precio. ¿Te acuerdas de esa parábola de Jesús? Esta perla de gran precio es incomparable. Vale la pena vender todo, deshacerse de todo para obtenerla y para abrazarla. Y así es, seguir a Jesús es una decisión que transforma nuestra vida. Tiene que ser así. Alguien quien dice que está siguiendo a Jesús, pero sigue viviendo de la misma manera como vivía antes, solo que ahora ya no va a un lugar X y ahora viene a una iglesia cristiana, no es garantía de que realmente se haya encontrado con el Señor. Seguir a Jesús es una decisión que tiene que transformar nuestra vida. Y la pregunta para nosotros aquí es, ahí viene la pedrada. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu trabajo si este te impide seguir a Jesús? O sea, el Señor ahora mismo está hablando en nuestras vidas, no estamos viendo nada más una biografía. La idea es que esta palabra, como orábamos, penetre en nuestras vidas. Y puede ser el caso de alguien aquí quien diga, ok, sí, ya me encontré con el Señor, ya me arrepentí de mis pecados y sé también que el Señor me está llamando a ser su discípulo, a caminar con Él, a aprender más de Él, conocerle más a Él, caminar junto a Él de tal manera que me parezca más a Él. Pero hay un problema, tengo un trabajo. Y estoy muy ocupado, y más en este país, y más ahora cuando hay tanto trabajo. Los lugares están llenos de letreros que dicen que están contratando, y bueno, ahora hay más trabajo que nunca. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir trabajando, de sol a sol, nomás para llegar, comer, dormir, y al otro día, y así, de lunes a domingo, llenarme de trabajo. O voy a renunciar a ese trabajo para adquirir uno que a lo mejor pues no me implique tanta ganancia, tantos beneficios, pero que me va a dar la oportunidad de discipularme. ¿Ya verdad que se pone práctico el asunto? Así es, porque estoy diciendo que el mensaje del Señor es un mensaje práctico, ¿no? Es un mensaje aplicable a nuestras vidas, es más actual que nunca. Muchos tienen ese deseo y a lo mejor hasta dicen, yo soy discípulo de Jesús, y dices, pues nunca te vemos, bro. Hay discipulados, pero jamás, tú brillas siempre por tu ausencia. ¿Dónde está el hermano? Trabajando, ¿ok? Pero tiene que llegar un punto, no porque te lo dice el pastor, porque la verdad, yo no necesito manipular a nadie ni decirle a nadie, yo la verdad no gano nada, el que gana es el que es discipulado porque se parece más a Cristo. Lo estamos viendo con el mismo Mateo. El mismo Mateo se había arrepentido de sus pecados, estaba dando evidencia de que se había arrepentido de sus pecados. ¿Cómo? Que cuando vio a Jesús y él le dijo, sígueme, él lo dejó todo, sin negociaciones, sin decir, bueno, Señor, pero aquí un poquito, nada. Le siguió y lo dejó todo. Recordemos el principio que hemos visto anteriormente. La salvación es gratis. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos encanta lo gratuito. O sea, si alguien te dice, trae un pacto por la salvación de tu sobrino, de tu primo, de tu hijo, es un charlatán. Porque la palabra dice en Efesios, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La salvación es un don, es un regalo de Dios. El Señor la da, ¿por qué? Porque nadie la puede pagar. Es impagable. Así que el Señor, ya que es un regalo impagable, altamente costoso, incalculablemente costoso, el Señor lo da de gracia. Y esa sí es gratuita, la salvación. Pero el discipulado, según Jesús, cuesta todo. Fue lo que dijo el Señor. Dijo, todo aquel que no se niega a sí mismo, que no toma su cruz, que no aborrece padre y madre y aún aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el discipulado sí tiene un costo. ¿Quién, dice Jesús, queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula para ver si tiene para edificar dicha torre? Porque después se queda a medias y viene a ser la burla de todos. Y el Señor no oculta eso. La salvación es gratis, pero el discipulado lo cuesta todo. Alguien quien ha recibido perdón de pecados puede tomar la decisión radical de dejarlo todo por seguir a Jesús. Y cuando digo todo, puse el ejemplo del trabajo porque es el que nos da Mateo. Pero yo he sabido de personas quienes estaban viviendo en una relación sentimental con alguien y viviendo en unión libre, por ejemplo, sin estar casados. Y cuando se encuentran con el Señor, ¿qué hacen? No puedo seguir viviendo en esta relación. ¿Por qué? Porque a esto yo me encontré en la Biblia que se le conoce como fornicación. ¿Qué voy a hacer? Pero es que la quiero tanto, la amo tanto. Bueno,
Ahí está la decisión. ¿Qué vas a hacer? O vas a ir mejor a un lugar en donde entras, salgas y nadie nunca te pregunte nada, pero ya cumpliste. Así está lleno de muchos lugares en donde no hay compromiso ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Come as you are and go back as you are. Así, entra y sal como estás. Nada más aquí, no olvides dejar ahí tu ofrendita, ¿no? Pero mis hermanos, a Jesús no lo vemos haciendo esto. A Jesús lo vemos, sígueme. Dejándolo todo, le siguió. Decisiones radicales de dejarlo todo para seguir a Jesús. Ya claro que no quiere decir que haya que renunciar al trabajo. La idea que nos comunica esto es rendirle toda nuestra vida al Señor. Señor, mi vida te pertenece. Gracias porque me das chance de dormir 8 horas. Gracias porque me das chance de trabajar 8 horas. Gracias porque me das chance de estar con mi familia. Pero mi vida entera te pertenece. No se trata de sacrificar las cosas de Dios por el trabajo. Es al revés. El tema es que a veces vemos las cosas al revés. La respuesta de Mateo fue entonces una evidencia de que ya había aceptado a Jesús. Ya había aceptado aquello que Jesús estaba ofreciendo. ¿Qué estaba ofreciendo Jesús? Perdón de pecados, el paralítico, para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Entonces, Mateo ya había recibido el perdón de sus pecados y lo que está haciendo ahora es dar evidencia de eso que ya había ocurrido. Alguien que no se ha arrepentido de sus pecados jamás estará dispuesto a dejar absolutamente nada por Jesús. Nada. No, pues yo le estoy haciendo el favor a Jesús. Lo va a ver al revés. Sino es más bien, ya que Él perdonó mis pecados, estoy dispuesto a dejarlo todo. ¿No le siguió para ser salvo? Claro, le siguió porque ya era salvo. El mensaje para nosotros aquí en ese punto es que vale la pena seguir a aquel quien tiene poder y potestad para perdonar nuestros pecados. ¿Qué puede salir mal? Yo te animo, tú que estás ahí dubitativo, ¿le sigo, no le sigo? Aquí parece que son bien exagerados, mejor me voy allá a la otra iglesia donde nadie se mete conmigo, voy, vengo, 5 voy, 4 no voy, no hay problema. ¿Qué hago? Bueno, a ti te digo esto, vale la pena seguir a aquel quien tiene poder para perdonar pecados. Nada puede salir mal, nada puede salir mal. Fíjate bien. No tenemos problema con confiarle al Señor nuestro destino eterno, ¿verdad? Señor, pues tú perdonas mis pecados. Entonces, si perdonas mis pecados, mi destino eterno está en tus manos, iré a la gloria contigo. Amén, perfecto. Allí no tenemos problema. Pero cuando se trata de nuestro destino terrenal, o sea, lo que viene el día de mañana, ahí sí, ay Señor, ¿te fijas cómo no tiene sentido? Mi destino eterno te lo confío, pero mi destino terrenal no. Ese yo me lo manejo porque Señor, como que tú no lo entiendes muy bien. Es arrogancia. Aquel quien se reconocía como uno que no tenía esperanza, hablo de Mateo, fue objeto de la gracia de Jesús, y es lo que empezamos a ver. Y algo que debe de volarnos la tapa de los sesos es que Mateo no solo fue perdonado por Jesús, fue además llamado por Jesús para caminar junto a él. O sea, no es como que le dijo Jesús a Mateo, bueno, sí, te perdono tus pecados, pero porfa, o sea, nomás por WhatsApp, ¿no? Que no me vayan a ver junto a ti porque como que me vas a bajar la popularidad. No, Jesús lo llamó a caminar junto con él. Y esto fue un motivo de gozo para Mateo. Motivo de gozo por el perdón de sus pecados, pero también porque tenía la oportunidad de caminar junto a Jesús, de vivir con Jesús. Cuando nosotros meditamos en esto, cuando meditamos en el perdón que hemos recibido por nuestros pecados, cuando nosotros meditamos en la bendición y el privilegio que es ser llamados por Jesús para caminar junto a Él, para ser discipulados por Él, ¿sabes algo? Empieza a haber en nosotros menos tristeza, empieza a haber en nosotros menos queja. Un ser humano, una persona que siempre se está quejando, que siempre está deprimida, que lo ves y siempre está así, siempre está agüitado este hermano. Es el hermano del violín, siempre saca su violín cuando... ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo, y saca el violín. Es que esto y aquello, y no tengo aquello, y no tengo eso, y me enfermé, y siempre están quejándose. Bueno, es alguien quien necesita meditar por un poquito en el perdón de sus pecados. Que íbamos camino derechito así a la muerte eterna, sin esperanza y sin Dios. Y el Señor nos rescató y nos perdonó. Ahorita vamos a ver un poquito más. Cuando meditamos en eso, y cuando meditamos que no solo eso, no solo nos perdonó y nos dijo, ya te perdoné, quítate de mi vista, bye, ya, te fue bien.
sino que nos llama a caminar junto a Él, empieza a haber más gozo en nuestra vida. Es cuando empezamos, te estoy dando la clave para vivir la vida en abundancia de la que habló Jesús. Yo he venido a dar vida y a que la tengan en abundancia. No una vida de que pues sí, soy salvo, pero ay, todo me va mal, todo esto, aquello. No, una vida en abundancia. Y es lo que dice el Salmo 30:11, dice, has cambiado mi lamento en baile. Así vive la gente del mundo. Vive lamentándose y buscando paliativos para olvidarse un poquito de la depresión que tienen y de la culpa que tienen. Pero el Señor ha cambiado ese lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste, me vestiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Cuando meditamos en el perdón de nuestros pecados, cuando meditamos en el llamado a ser sus discípulos, en nuestra boca no puede haber más que alabanza, gratitud y hablar bien de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Sí, se me descompuso el coche y no tiene reparación, pero ¿sabes qué? Yo confío en el Señor que Él no me va a abandonar. Yo confío en el Señor que Él tiene un plan y ver esto no desde un positivismo barato, sino desde un genuino gozo de que si ya el Señor perdonó y resolvió mi problema más grande, todo lo demás no pasa nada. El gozo de Mateo fue un gozo tan grande que organizó un banquete. Dice la palabra que no era cualquier banquete, era un gran banquete. Y aquí podemos ver más evidencias de la transformación de Mateo, más evidencias de que él se había arrepentido de sus pecados. No solo que siguió a Jesús, que estuvo dispuesto a dejarlo todo, sino que ahora aquel hombre quien buscaba su propio beneficio, aquel hombre avaricioso, quien buscaba cargas por ahí, y eso que traes ahí, no es mi lonche, no, a ver, y lo saca, encontré esto, por esto pagas impuestos, y que buscaba cómo sacar provecho de las personas, ahora es un hombre generoso, un hombre que dice, vamos a hacer un gran banquete y yo pago. ¿Qué tal? ¿A poco no te gustan los amigos así, no? Es buenísimo, ¿no? Vamos a comer, yo disparo, yo pago, así decimos en México, yo disparo, ¿no? Y más los de Tamaulipas, así decimos. Era un hombre generoso ahora. De ser un avaro, egoísta, ahora es transformado en un hombre generoso. Algunos veían este banquete de sus amigos, de su círculo, lo veían como el banquete de retiro de Mateo. Ya se va a retirar de ser publicano y pues está dando una cena. Pero en realidad este era un banquete para celebrar que se había encontrado con aquel que había perdonado todos sus pecados y que lo había llamado a seguirle. Estaba haciendo este banquete. Y Mateo abre su casa para recibir a Jesús. Lucas 5:29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Qué tal? Esto es importante. ¿Por qué? Porque el que el Señor sea, o que Cristo sea nuestro Señor, implica que también nuestra casa le pertenece, ¿o no? O sea, Él está invitado a estar en nuestra casa, pero no solo eso. Marcos 2:15 dice que lo invitó a sentarse a la mesa. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, no solo su casa, su mesa, y es maravilloso saber que el Señor de señores, que el Rey de reyes, por quien fueron creadas todas las cosas, desee ir a nuestra casa. ¿Qué tal? Que desee ir a tu casa, que desee ir a mi casa, que desee sentarse en nuestra mesa. Y esto es así, Él desea hacerlo. La pregunta es, ¿lo estamos aceptando? ¿Estamos aceptando que Jesús se siente en nuestra mesa, que el Señor entre a nuestra casa? Bueno, si es así, muchas cosas de nuestra casa tendrán que salir. Muchas programaciones de nuestra casa no deberían de existir. Muchas conversaciones entre nosotros como familia, pues no deberían de existir, porque estamos invitando al Santo, Santo, Santo a estar en nuestra casa y a sentarse en nuestra mesa. Todas estas acciones que hemos visto hasta ahora de Mateo son frutos de arrepentimiento. Es de lo que habló Juan el Bautista. Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y estamos viendo cómo Mateo estaba dando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, pensemos en el banquete. Estaba ya el banquete, gran banquete, Jesús en la casa, Jesús en la mesa. ¿Quiénes eran los invitados? Mateo 9:10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí, ahí están los invitados, que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Llama la atención que eran pues de los del mismo círculo de Mateo. Pues los religiosos no tenían nada que ver con Mateo, ni siquiera lo iban a voltear a ver, mucho menos le iban a aceptar una invitación a su casa. Así que ¿a quiénes invitó? Pues a los de su círculo.
Desde la parábola que dijo Jesús, la parábola de la gran cena, invitó a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los que nadie quería, a los feos pues. Esos eran los que estaban allí sentados a la mesa. Y dice que eran muchos, claro, un gran banquete, pues quién no quiere ir, ¿no? A la gorra ni quien le corra. Ahí estaban todos. La pregunta para nosotros, viéndolo desde la perspectiva de Mateo, él invitó a los de su círculo. La pregunta es, ¿estamos nosotros invitando a Jesús a los de nuestro círculo más cercano, a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a quienes tenemos allí cerca? A veces llegamos a pensar y decimos, no, pues yo soy cristiano, pero a mi compadre, el Mofles, no, ese no tiene perdón, ese no tiene solución, no tiene remedio. Pero es importante que si están allá a nuestro alrededor, podamos invitarlos. Y hay algo muy importante. Yo creo firmemente que el Señor puede usar y puede levantar de aquí a pastores. Yo no sé si aquí está sentado el próximo pastor de esta congregación cuando yo no esté, o si el Señor me llama a otro lado, qué sé yo. Yo creo eso, y eso es bueno. El mismo Moisés lo decía, ojalá todos fueran profetas, porque pues, hay mucho trabajo y pues, mientras más haya, menos chamba para uno, ¿no? Se nivela más todo el trabajo ministerial que hay. Yo no lo dudo en lo absoluto, y de hecho así lo deseo y así oro. Pero mira, Mateo, después de esto, fue enviado a predicar. Fue enviado a sanar, a echar fuera demonios, hizo muchas señales, milagros, el Señor resucita, los envía, nace la iglesia y bueno, todo lo que nosotros hemos visto en el libro de los Hechos, ahí estaba Mateo. Pero antes de todo eso, ¿qué hizo Mateo? Les predicó a los que estaban ahí en su círculo. Porque a veces queremos ir a las naciones, ¿verdad? A veces queremos que Dios nos use. La pregunta es, ¿ya les predicamos a los que están ahí en nuestro círculo? Esa es la pregunta. Y no es, bueno, pues yo ya le di un tratado o ya lo invité a la iglesia. No, es predicar, es impactar. Aquí, por ahí anda mi papá, quien es un gran evangelista. Cuando él se convirtió, y todavía lo sigue haciendo, le predicaba a todos los que estaban ahí alrededor de él. A todos les hablaba, y a veces íbamos con él a algún lado, a ver a algún compañero de trabajo y no sé qué, y ya se tardaba, y ya lo veíamos que estaba orando por la persona, el compañero con quien estaba. De eso se trata. Dios usa a personas así. No le pidas al Señor que te lleve a las naciones si primero no le has predicado a los de tu círculo. Y así, Jesús y sus discípulos, vemos aquí que no tuvieron ningún problema en estar en aquella mesa, en aquella casa, en aquel banquete, rodeados de gente vil de la sociedad. Estaban Jesús a la mesa con sus discípulos, en la mesa de allá estaban otros publicanos más tranzas, en la mesa de allá estaban otros ladrones o políticos o prostitutas, y había de lo más vil de la sociedad que te puedas imaginar. Y para Jesús y para sus discípulos eso no representaba ningún problema. Y eso, por si tú te preguntas algún día, oye, pues va a haber una cena o una fiesta, qué sé yo, en casa de un familiar. No, pero ahí va a haber baile. Pues claro, es lo que hace la gente del mundo. No, pero ahí va a haber bebida. Pues claro, es lo que hace la gente del mundo. Pero van a hablar malas palabras. Es lo que hace la gente del mundo. A veces queremos rasgar nuestras vestiduras y nos queremos ir a un convento y excluirnos de todo eso. Ahora, vemos que ni Jesús ni sus discípulos tuvieron problema en estar allí. Sin embargo, para algunos esto era algo inaceptable. Dice el versículo 11: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Si te fijas en el texto, la escena está así: Jesús con sus discípulos en la mesa, en la casa de Mateo, lleno de publicanos, lleno de pecadores, y los fariseos, haciendo gala de su religiosidad e hipocresía, en vez de ir directo con Jesús, ahí estaba Jesús. Si ellos tenían alguna queja o sugerencia, ¿por qué no ir con Jesús directamente y decirle? Pero no, ¿qué hacen? Van con los discípulos. ¿Y qué le dicen? Como su propósito no era encontrar una respuesta, era más bien desacreditar a Jesús, le dijeron: mira, si tu maestro fuera un maestro de veras, si realmente observara la ley, se daría cuenta que en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y está violando la ley, en realidad no cumple la ley. Estaban ellos desacreditando. Pero algo que nosotros debemos de ver es de que Jesús, quien inspiró, o por quien fue escrita la palabra, él mismo es el verbo, claro,
le da el verdadero sentido a las cosas. No se trata de no sentarse, sino se trata de no participar con lo que hacen los pecadores. Sentarse en silla de escarnecedores para escarnecer. Jesús no se sentó a la mesa con los publicanos para entrar en sus negocios. Es decir, oigan, pues yo quiero invertir también, pues aquí tengo un proyecto que voy a emprender y pues se necesitan recursos, así que ¿cómo ves? Y un porcentaje, no. El Señor no se sentó con ellos para negociar negocios corruptos y fraudulentos. No se sentó con los pecadores para pecar con ellos, sino ¿para qué? Para, estando ahí, darles testimonio de que Él vino a salvar a los pecadores. Esa es la gran diferencia. Lo triste es que muchos siguen reaccionando de esta forma, así como estos fariseos de tiempo de Jesús. Hace poco, más bien el viernes, di el ejemplo de un conocido pastor, youtuber, que es muy popular, y sí lo digo deliberadamente para que usemos el discernimiento. Este youtuber se dedica a hacer videos criticando a que tal cantante ya se hizo homosexual, que en tal país ya aprobaron la ley de quién sabe qué, que lo que pasó hace 10 años con tal predicador y que tal pastor cayó en adulterio. A eso se dedica en su canal de YouTube. Ahora, está el canal de su iglesia. ¿Qué es lo que predica él en su iglesia? Bueno, en una predicación que él mismo subió a Instagram de su iglesia, él está hablando acerca de las tinieblas y la luz y está diciendo que él aborrece las tinieblas. Por tanto, dice él, yo no acepto en mi iglesia como miembros a aquellos quienes son recasados. O sea, que alguien quien en el mundo se casó, se divorció, se volvió a casar, llega a su iglesia, se convierte, no es aceptado como miembro. ¿Por qué? Pues porque se recasó. Y él, como ama la luz y aborrece las tinieblas, jamás lo aceptaría como miembro de su iglesia. O sea que esa iglesia es reservada para los que tienen nomás un matrimonio y ya. Va más allá y dice, yo no le puedo dar consejo a un joven que viene y pues tiene que sujetarse a sus padres. Yo no le puedo dar consejo si tiene madrastra o padrastro, porque la Biblia dice que hay que sujetarse a su padre y a su madre, no a su madre y a su padrastro. O sea, mostrando una ignorancia bíblica impresionante. El viernes, escuchen la enseñanza del viernes, ahí ahondamos un poquito más. El punto es que este youtuber, pastor, como le quieras llamar, considera la vida pasada de las personas como algo importante para que sean parte de su círculo. Eso sí, si quieren suscribirse a su canal y compartir sus videos y darle a ganar dinero con sus videos, ahí sí son bienvenidos, ¿no? Pero para él la vida pasada de las personas los descalifica para ser de su círculo de piedad, de su círculo de pureza, así como estos mismos fariseos. Vamos a ver cuál es la respuesta que Jesús les dio a esos fariseos y de una vez ahí se la pasamos al youtuber, ¿no? Dice el versículo 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. O sea, a ver, ¿a quién les está hablando? A los fariseos. Los fariseos eran personas muy inteligentes, o sea, tenían mucho conocimiento escritural, eran la crema innata eran los teólogos de aquel tiempo, para que me entiendas, ¿no? Con ellos podías discutir cosas teológicas y de entrar en debates teológicos impresionantes, y Jesús les habla en un lenguaje que hasta un niño te puede entender. A ver, mira, haz de cuenta, mijo, que el pecador es un enfermo y yo soy el doctor, ¿sí entiendes? ¿No? Se está hablando. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora versículo 13, los manda y les dice, id pues y aprended. Está diciendo a los fariseos que aprendan. Sí, se nota que no se les ha pegado mucho. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un justo no necesita arrepentirse porque ya es justo por su propia justicia. Estos fariseos se habían detenido en los sacrificios, por eso los refiere a esta escritura en el Antiguo Testamento, cuando el Señor, por medio del profeta Samuel, empieza a ¿cómo se dice?, confrontar a Saúl y le dice, hey, para el Señor no es más importante la misericordia que todos los carneros y que todos los sacrificios que puedas hacer. Y esos fariseos se habían detenido en el tema de los sacrificios, en la ceremonia. Ellos decían, este pecador no puede ser parte de los sacrificios porque es inmundo y si como siempre está rodeado de gentiles, no tiene posibilidad.
pero el Señor los refiere a algo esencial. ¿Qué es lo esencial? Mira, lo esencial es Dios. Desde ahí fluye todo. ¿Cómo es Dios? No es la forma, los métodos, no, es Dios. ¿Y cómo es Dios? Él mismo se revela en su nombre. En Éxodo 34 le dijo a Moisés, dijo, yo soy Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Ahí está el principio. No es los límites que yo creo y el método que yo creo para aceptar a personas a mi iglesia, porque yo soy el más reconocido youtuber. No, es misericordia y piedad, porque eso está en la esencia misma de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia, o sea, lo enfatiza, y verdad. Versículo 7 de Éxodo 34, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es el Dios al que nosotros predicamos. Un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de piedad, un Dios para el cual hay oportunidades. No importa cuán cochino y mugroso estés. Claramente el Señor Jesús nos dice aquí, en ese texto que acabamos de ver, cuál es el perfil que Él busca. ¿Qué es lo que está buscando Jesús? Lo acabamos de leer. Él ha venido a buscar enfermos. ¿Califico para el proyecto de Jesús? Si estás enfermo, calificas. ¿Qué tan enfermo? No hay límites para el Señor. El Señor, hablando en este lenguaje analógico de pecado con enfermedad, para el Señor no hay límites de pecado. Él perdona todos los pecados, siempre y cuando reconozcamos que somos pecadores, siempre y cuando reconozcamos que estamos enfermos. Califica el que está enfermo, el que reconoce que está enfermo. El que no califica es el que dice, yo estoy sano y yo no necesito nada. Allá los otros sí, pero yo, mira. La realidad bíblica en la epístola a los Romanos, capítulo 3, nos dice que todos estamos enfermos. Seas fariseo, seas lo que seas, todos estamos enfermos. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no unos cuantos, todos, y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie calificamos, ¿sí? A causa de nuestro pecado, a causa del pecado de Adán, todo hombre que nace bajo pecado, todos, sin raza, sin distinción de raza ni absolutamente nada. No somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Esa es la realidad bíblica. Y eso es lo que vino a solucionar Jesús. El Señor Jesús no vino a hacer milagros. Creo que ya lo he repetido muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. El Señor Jesús no vino a hacer milagros. El Señor Jesús no vino a darnos una mejor vida. El Señor Jesús no vino a darnos prosperidad material. El Señor Jesús vino a solucionar el problema del pecado del hombre. Aquello que separaba al hombre de Dios, el Señor Jesús, como ese camino, como ese puente, lo vino a unir. Eso es lo que vino a solucionar. Él es el médico que tiene la única solución para esa enfermedad mortal llamada pecado. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino, ¿a qué vino? A buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Si no estás enfermo, si no estás perdido, pues entonces para ti no es Jesús, desde tu punto de vista. Es un necio aquel quien no se considera enfermo, aquel quien no se considera pecador, aquel quien no reconoce su necesidad. Quien no reconoce su necesidad anula la posibilidad de ser sanado. Ahí lo tienes al hombre desangrándose, no, yo estoy bien, y todos desangrándose, saliendo todas las tripas, no, yo estoy bien, no necesito médico. ¿Qué tanto limpia el Señor el pecado? ¿O qué pecados limpia el Señor? Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 nos da una lista de cosas. Aquí Pablo les está hablando a los corintios, a la iglesia de Dios que estaba en Corinto, y está hablándoles acerca de la vida pasada de ellos. Y les está diciendo qué es lo que el Señor les perdonó a ellos quienes estaban allí. Y lista algunas cosas, dice primero a los Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, eso éramos injustos. Aquellos quienes no podíamos heredar el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está larga la lista, ¿no? Pero sigue. El Señor
Esto no está limitado, esto eran algunos de los corintios, porque les dice, y esto erais algunos. Algunos de ustedes, corintios, les recuerda, porque se sentían muy cuerdos y querían venir a ponerle a Pablo sus cuatros y a decirle a Pablo que no era apóstol de verdad. Le dice, hey, no se les olvide que ustedes eran fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. ¿Qué tal? Pero continúa la esperanza, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Aquel quien escucha el mensaje de Jesús, este mensaje de arrepentimiento, y le cae la moneda, le cae el 20 y dice, sí, soy pecador, reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado, lo confiesa, el Señor, ¿sabes qué hace? Lo lava. Y así nos lavó el Señor. Nos dejó bien limpios. Y una vez que nos lavó y que nos limpió, nos santificó, nos separó. Ahora sí, mijo, ya estás listo. Como tú, varón, vienes de trabajar, no te metes a la cama todo lleno de cochambre, ¿verdad? Te metes, te das un baño y luego ya te metes a las sábanas limpias, ¿no? Es lo que hace el Señor, nos lava, luego nos separa para Él, nos santifica y nos justifica. Es decir, nos hace ver a nosotros como si fuera Él mismo, limpio de todo pecado, declarado justo delante de Dios. Ahora sí, eres justo, mijo. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, si algo de esta lista encaja con tu vida pasada, con nuestra vida pasada, y ya eres salvo, el Señor te recuerda, ya te limpié, ya te santifiqué y ya te justifiqué. Si algo de esta lista te describe y no eres salvo, bueno, el Señor te puede limpiar, el Señor te puede santificar y el Señor te puede justificar, declararte justo delante del Padre. Aquel quien se reconoce enfermo y acude en arrepentimiento al médico de médicos, viene a estar en Cristo. O sea, no es que tienes nuevas prácticas, no es que ahora tomo un discipulado, ahora hago esto, no. Ahora estás en Cristo si realmente te arrepentiste de tus pecados. Tu lugar geográfico cambió, estás en la dimensión llamada en Cristo y puedes disfrutar de una promesa que tú conoces en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, tú te lo sabes. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ya no te define lo que eras antes. Ya no es que yo soy el depresivo, no, ya no te define eso. Ahora estás en Cristo y ahora sabes cómo te llamas, nueva creación, nueva criatura es. Y nos recuerda esta promesa, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y fíjate bien, no es borrón y cuenta nueva, porque el Señor no nos vuelve a hacer otra cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Es borrón y punto, borrón y vida nueva. He aquí todas son hechas nuevas, y eso es de lo que yo hablo, promesas del Señor. ¿Quiénes las disfrutan? Los que están en Cristo. Y en Cristo, desde esa posición, en Cristo podemos disfrutar de muchas otras promesas más. Mientras que algunos no hubieran recibido como miembro de su iglesia a Mateo, por ser un publicano odiado por todos, que no le daría muy buena reputación a la iglesia de cualquier youtuber famoso, Jesús se sentó a la mesa con Mateo, caminó con Mateo y lo usó como uno de sus apóstoles. Marcos 3:13, pasaje que ya hemos visto en esta serie, dice así: después subió al monte y llamó así a los que él quiso. O sea, no es a los que calificaban, a los que llenaban tal o cual perfil, no, a los que él quiso. Y vinieron a él y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Ahí está, el hombre odiado por todos. Este hombre odiado por todos fue usado por el Señor no solo para esto, sino también para escribir este evangelio que tenemos aquí, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. ¿Qué tal la revelación? Mateo lo escribió Mateo. ¿Qué tal? Él fue usado para escribir esto, y estamos seguros también de que fue fiel en su ministerio apostólico. Aparece allí en las listas de los 12. La tradición, la Biblia no, pero la tradición enseña que Mateo predicó a los persas, a los macedonios, a los sirios, a los partos, a los medos, a los etíopes, o sea, de muchas razas, y muchos de estos eran reyes. Algunos de estos razas
les predicó también a los reyes. Hay indicios de que Mateo murió como mártir del Señor atravesado por una espada. Y claro, él desde un principio estuvo dispuesto a dejarlo todo. Él entendió claro que el arrepentimiento y el llamado de Jesús para el discipulado podía implicar que diera la vida, porque él vio a Jesús dar su vida. Y él no tuvo ningún problema en morir como mártir a espada. Lo que sí podemos afirmar es que el Señor utiliza lo menospreciado del mundo. El Señor utiliza a lo que el mundo no le da ningún valor. Y ciertamente, mis hermanos, en nosotros mismos no tenemos valor alguno. No tenemos. Estamos viendo que habíamos pecado y estábamos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué valor podía haber? El Señor no es que murió porque me amó a mí, porque murió por mí porque yo era muy especial. No, murió por mi pecado. Y tan grande mi pecado, tan grande el perdón que yo he recibido. Y el Señor utiliza a eso menospreciado, a eso vil, dice 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esto es lo que vemos. A veces tratamos de escudarnos y de presentar nuestra mejor cara, pero ¿sabes algo? Mi mejor cara está en la gracia de Dios. No soy yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y si hay mérito alguno en mi vida, es la gracia de Dios, es lo que decía Pablo. He trabajado más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y si algo hace Dios a través de mí, su gracia se hace más grande. ¿Por qué? Porque yo era lo débil del mundo. Porque yo era lo débil, lo vil, y así aquellos quienes se creen justos por sí mismos quedan avergonzados. Para concluir, si tú ya has sido perdonado, el Señor por medio de esta palabra te está consolando y te está diciendo, no te dejes condenar, no te dejes acusar por tu vida pasada. ¿Sabes? Hay quienes están haciendo uso de esta estrategia de acusar a otros y están haciendo trabajo con el diablo. Estoy hablando de predicadores, como este que te acabo de decir. No estoy diciendo que sea un falso apóstol, ni que sea emisario de Satanás, ni nada. Estoy diciendo que quizás inconscientemente, en la búsqueda por manifestar una gran santidad, está uniéndose a la obra de Satanás, porque él es el acusador. Y si él ya te perdonó, ya me perdonó a mí, ¿quién soy yo para recordarte tu vida pasada? ¿Quién soy yo para limitarte y decirte, ¿sabes qué? Tú eres cristiano pero de segunda categoría por tu vida pasada. No hay tal cosa como eso. El Señor nos perdona y nos hace nuevos, no hace cristianos o justificados de segunda clase. Él nos dice, ustedes eran esto y esto y esto, bueno, pero por todo eso van a ser limpiados, pero con una limpieza nomás hasta la mitad. Van a ser santificados, pero nomás ahí poquito. Van a ser justificados, pero nomás ahí poquito por toda su vida pasada. No, el Señor dice, todo eso yo ya lo limpié. De todo eso ya te santifiqué y ya te justifiqué. Un último llamado, o unos últimos llamados que tengo, es para tomar esa decisión que tomó Mateo, que es seguir a Cristo, caminar con Él, tanto que te parezcas cada vez más a Él. Este seguir a Cristo, como lo hemos visto, implica renuncia, pero como dije, vale la pena, si le hemos confiado nuestro destino eterno, confiarle esta vida en esta tierra. Renunciar a lo que tengamos que renunciar. Yo no sé, y no es porque me lo dijo el pastor, sino es porque el Señor mismo nos está mostrando que el discipulado requiere sacrificio, requiere respuestas radicales. ¿Y esto para qué? Para ser comisionados. Ahora mismo, saliendo de aquí, puedes empezar a cumplir con esta comisión que nos dio el Señor, así como lo hizo Mateo. No había tomado ningún curso, no había tomado ningún discipulado especial. Tan pronto él siguió a Jesús, hizo este banquete y les dijo a los suyos, ahí está Jesús, a los de su círculo, ahí está Jesús, siéntense a la mesa con él. Y aquella respuesta que le dio Jesús a los fariseos fue también un mensaje para los del círculo de Mateo. Así mismo nosotros invitemos a otros a comer con Jesús. El Señor está dispuesto a sentarse a la mesa aún con tu compañero o familiar que tú crees que ya no tienen esperanza. Y por último, así como Mateo fue usado por el Señor en el ministerio, yo estoy seguro de que si nosotros caminamos en este discipulado, el Señor nos va a llamar a una tarea específica en donde Él está obrando. Te invito a que te pongas de pie.
medites en esto por un momento, mientras yo me dirijo a aquellos quienes no se han encontrado con Jesús. Aquellos quienes es primera vez que meditan en esta realidad de que estás enfermo y no tienes vida eterna, pero te reconoces enfermo y dices: Señor, me sé enfermo, vengo a ti como médico para que me sanes, para que me limpies, me santifiques y me justifiques. Mi vida encaja en esa lista que aparece ahí. Soy mal visto por la sociedad, soy odiado por muchos, reconozco que he dañado a muchas personas con mi vida pasada, pero también reconozco que tú eres especialista en lo menospreciado, y en donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Tú escoges, limpias y usas a los enfermos para tu gloria. Y si tú estás en esa condición, solamente inclina tu rostro y confiesa con tu boca tu pecado. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, que Él fue levantado de los muertos para perdón de tus pecados, y el Señor te recibe, y el Señor te perdona, te limpia, y ahora pasas a estar en Cristo, disfrutando de la vida en abundancia y de las promesas en Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de la vida de Mateo podemos ver y recordar de dónde tú nos sacaste, recordar lo que tú hiciste por nosotros, recordar el perdón que trajiste para nuestros pecados. Levanta tus manos al cielo.